Dice la palabra del Señor: en el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, y cuando llegó la noche, José de Arimatea, miembro del noble concilio, que a su vez esperaba el reino de Dios, se presentó con todo atrevimiento ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión para preguntarle si efectivamente estaba muerto. Confirmado el hecho por el centurión, Pilato dio el cuerpo a José. Después de bajarlo de la cruz, José, que había comprado una sábana de lino, lo envolvió en ella y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, e hizo rodar una piedra para cerrar la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, miraban donde se ponía el cuerpo. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y el primer día de la semana, muy de mañana, recién salido el sol, vinieron al sepulcro y se iban preguntando: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero levantando la vista, vieron que la piedra, que era muy grande, estaba removida. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga túnica blanca, y se asustaron. Mas él les dijo: no temáis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Ellas huyeron apresuradas del sepulcro, presas de temor y espanto, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque tú has pasado de la muerte a la vida y nos haces pasar a nosotros también de la muerte a la vida. Señor, gracias porque podemos mirar y contemplar tu gloria y ver tu poder, Señor, como hemos cantado. Mayor es tu potencia, Señor, mayor es tu poder que nos hace falta, Señor. Y esto te damos las gracias porque esta es tu poder que nos libra del pecado, del mal y de la muerte, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra llegue a nuestros corazones y podamos ser hacedores. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este evangelio, aunque después hay un apéndice que también hablaremos de él, seguramente, pero esta es la parte final del evangelio. Jesús fue sepultado, pero resucitó. Entonces, vamos a ver dos puntos principales en este texto. El primero, que fue sepultado, y esto tiene algunas implicaciones que vamos a ver. El segundo, mas al tercer día resucitó. O sea, no quedó la cosa en la muerte, no quedó en el sepulcro, la tumba está vacía. Y esto es algo que es una señal de victoria, ¿no? Y este es el momento de la consumación de nuestra redención y es de vital importancia. Y pido atención porque vamos a ver cosas importantes de muchas respuestas teológicas que nos podemos preguntar. Vamos a ver momentos importantes como: ¿dónde estuvo Jesús esos días que estuvo muerto? ¿Dónde fue el alma de Jesús? ¿Qué implicaciones tiene la resurrección para nosotros? La pregunta del millón: ¿Jesús bajó a los infiernos? ¿Estuvo allí? ¿Qué hizo? Es pregunta que nos hacemos muchas veces y hoy la vamos a resolver. Pero a su vez estamos ante uno de los momentos. También veremos no solo su entierro y sepultura, sino que sabemos que al tercer día resucitó de los muertos. Entendemos que Cristo pasó de la muerte a la vida, pagó el precio que tenía que pagar para nosotros, a favor de nosotros. Pero no solo se quedó en la tumba, fue levantado para que nosotros tuviéramos vida. Nos quita el peso de la muerte, como ya hemos visto en la cruz, y nos dio la dádiva, el regalo de la vida. Esto llena nuestro corazón de gozo, de alegría y de esperanza. Es un buen pasaje para hablar también de este tiempo de Adviento y Navidad, porque este es el hecho, el momento, el consumado es, la acción final de nuestra redención, el por qué vino Cristo. Como yo siempre digo, la encarnación del Verbo es el principio del consumado es que se dará en la cruz.
Pero ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Murió Cristo realmente? Porque esta es una pregunta que en los primeros siglos algunos decían que no, y todavía hay algunos que por ahí arrastran esta cosa. Y vuelvo a decir, descendió al lugar de los muertos, descendió a los infiernos. ¿Dónde estuvo Cristo esos días? ¿Qué implicaciones tiene su muerte y resurrección para nosotros? Pues el primer punto que podemos decir es que fue sepultado. Fue sepultado. Y sabemos esto porque el pasaje al final del capítulo 15 hemos dicho que en el día de la preparación, en la víspera del sábado, que les decía antes de que empezara el sábado, justamente cuando Jesús muere es el viernes, José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y Pilato le dice, oye, pero ya ha muerto, sí, ya ha muerto. Y José de Arimatea le cede un sepulcro, le da un sepulcro nuevo, preparado para él. José de Arimatea, vamos a verlo ahora, era un fariseo, pero a la vez era un discípulo de Jesús escondido, como Nicodemos. Pero, ¿verdaderamente murió Cristo? Sí, Cristo murió. Cristo murió realmente, no es como pensaron algunos herejes de los primeros siglos, que por eso también se crean los credos, o pensaron los enemigos del Señor, que no murió, sino que si se levantó es porque él no había muerto, tenía algunas heridas y ya está, ¿no? No es compatible con los textos que hemos leído, y primeramente porque la palabra lo dice, ¿no? Pero el dolor que Cristo sufrió, un dolor de muerte, y fue torturado, ¿no? Además tenemos el testimonio de las Escrituras, que Cristo murió por nosotros, como hemos leído antes, que dice Pablo, Cristo murió por nosotros, según las Escrituras, resucitó, según las Escrituras. Cristo murió para que tengamos vida, para pagar nuestra pena, tenía que morir. Era el viernes tarde-noche, y entra en escena alguien, José de Arimatea. José de Arimatea era un fariseo, miembro de Sanedrín, pero cercano a Jesús. Posiblemente eso, como he dicho, como Nicodemos. Pero fíjate, él, que esperaba el reino de Dios, tenía una fe tremenda, porque aquel que supuestamente era el rey, bueno, y que es el rey, había muerto. Pero aún así este hombre, seguramente movido por Dios, es capaz de presentarse un hombre con un puesto en el Sanedrín, es capaz de dar su cara ante Pilato y pedir el cuerpo. Cuando alguien pide el cuerpo de otro no es porque no lo quiera, al revés, es porque lo quiere, porque lo respeta. Entonces José de Arimatea ante Pilato, si había estado escondido hasta la hora de su fe, ante Pilato se está declarando como uno de ellos. Y José de Arimatea, sin miedo, habla de su fe por sus gestos, por sus hechos. Tenemos que aprender de José de Arimatea. Hablar de nuestra fe sin miedo. Ante Pilato. Y pide el cuerpo ante Pilato. Y no solo esto, le cedió un sepulcro familiar, le dio un sepulcro familiar. Le compró una sábana de lino y le sepultó en un sepulcro de su huerta familiar. ¿Veis? Un corazón de un verdadero discípulo, José de Arimatea. ¿Veis la adoración de Dios a Dios de José de Arimatea? ¿Por qué digo esto? José de Arimatea no ofreció las migajas a Jesús. Él dio su cara. Él entrega su vida, porque se está posicionando como un seguidor de Jesús a pedir su cuerpo. Y no le dice, bueno, le voy a dar un sepulcro usado. No, un sepulcro nuevo para él que él tenía, de su familia. Y él se lo da. Él permíteme la expresión, él deja que Jesús, aunque sea en cuerpo yacente, entre en su casa. Seguramente que esto es movido por Dios, obviamente, pero ahí donde va la adoración, la devoción. Fíjate, la sábana, le compra una sábana limpia de lino, algo que no era tan barato en esa época. Y fíjate el contraste, algo limpio, nuevo para el Señor, con el contraste de la burla de los romanos que le dieron un manto pesado, viejo, mugriento, el manto púrpura que se le puso sobre las heridas. Pero a José de Arimatea le da algo nuevo y algo que ofrecer, algo nuevo para ofrecer. Él está ofreciendo las primicias al Señor, está poniendo al Señor lo primero, como Él merece. Un sepulcro nuevo, sin uso ni corrupción. Otros a media tinta. José de Arimatea podría haber usado cosas que ya tenía usada en casa, pero no. José de Arimatea le dio las primicias al Señor
Todo para el Señor, todo el Señor primero. Y aquí, hermanos, podemos ver también cómo debe ser. Yo me examinaba, cuando uno se pone a analizar profundamente los pasajes, te das cuenta de un detalle. Nunca había parado a pensar en José de Arimatea. Pero José de Arimatea es el vivo reflejo de un verdadero discípulo, que a pesar de que parece que todo estaba acabado, porque Jesús estaba muerto, José de Arimatea tenía fe en algo, no sé. Pero él sabía que glorificaba a Dios si él mostraba esta actitud de adoración y de entrega a un cuerpo que ya estaba muerto. José de Arimatea me enseña a ser un verdadero discípulo, un buen discípulo, a aplicar la devoción, a aplicar que debo decir: Señor, tú eres el dueño de mi casa, eres el dueño, entra en mi hogar, entra en mi huerta, entra en el sepulcro de mi corazón y llénalo. José de Arimatea me enseña a decir: lléname, Señor. José de Arimatea ofrece, da su cara, su pellejo, con tal de que Cristo tuviera un sepulcro. Y estaba muerto. Y hoy que sabemos que Cristo vive, no le damos parte de nuestra vida a nuestra casa muchas veces. José de Arimatea me enseña a dar todo para Cristo, mi tiempo, mi devoción, a no tener miedo de ir a quien sea y decir: yo quiero a Cristo en mi vida, quiero a Cristo en mi cuerpo, quiero a Cristo en mi corazón, quiero a Cristo en mi casa, yo soy de Cristo. Se lo dijo al mismo Pilato, aquel que mandó crucificar a Jesús. Pero hay algunas implicaciones teológicas sobre esto. Dice: descendió al lugar, bueno, sabemos que fue sepultado, pero entendemos que Cristo fue sepultado, por lo tanto estuvo en un lugar. Sabemos que para la muerte teológicamente, aunque esto lo hereda un poco de la muerte según la visión de Platón, pero tiene sentido en este aspecto, la muerte para nosotros es la separación. Ya lo he dicho varias veces, no lo voy a repetir porque hace poco lo dije también, ¿no? Pero entendemos que la muerte física, Jesús había muerto. La muerte física era la separación del cuerpo y el alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo sabemos que estaba en el sepulcro, pero la pregunta del millón, y que se han hecho mucho: ¿dónde estaba su espíritu? ¿Dónde estaba su parte espiritual? Entonces la pregunta que yo hago aquí y que te debes hacer: ¿Jesús descendió a los infiernos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo cuadra esto con la expresión de que le dijo al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso? Por un lado, tenemos a lo que podría ser Jesús descender a los infiernos. Pero por otro lado, ¿cómo cuadramos esto con lo que dijo Jesús al ladrón de la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si vamos al texto que tanto leemos, el credo, cuando hacemos la comunión, que no es bíblico, pero nos da unas pistas de lo que pensaba la iglesia primitiva, dice, en latín dice: crucifixus mortus et sepultus descendis ad infernos o inferna tertia die resurrecit ad mortuis, que en español significa: crucificado, murió y sepultado, bajó a los muertos, al tercer día resucitó de los muertos. El latín, vamos a partir de aquí dos cosas. ¿Qué quiere decir esto? La palabra original que se ha traducido por malas traducciones como infierno, no es infierno como lo entendemos nosotros, ínferos. O después pasó a ser ad inferna, no significa literalmente infierno como lo entendemos hoy, sino que significa en las regiones inferiores, lugares inferiores. ¿Y esto a qué nos lleva a pensar? Esto nos lleva a pensar que fue al lugar de los muertos. El lugar de los muertos está hablando de su cuerpo que fue al sepulcro. Que realmente, y esta cláusula estaba puesta en el credo para decir a los que no creían en la muerte de Cristo: oye, Cristo realmente murió. Murió y fue sepultado. 2. Entendemos que Jesús dijo al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la palabra de Jesús es sí, amén, no miente ni se arrepiente. Entonces ese mismo día su alma, su espíritu, iba al paraíso.
y va a tener allí con el ladrón de la cruz el encuentro. ¿Entendemos que Cristo murió? Sí. Esto quiere decir eso, que experimentó los dolores de la muerte. Cuando decimos que bajó al lugar de los muertos, experimentó lugares de la muerte. Pero de algún modo las Escrituras afirman que estuvo en el infierno con las almas, no, pero en ningún modo, las Escrituras afirman que estuvo en el infierno con las penas de las almas y los demonios. En ningún modo las Escrituras afirman esto. Cristo pagó por nosotros, pero no fue al infierno. ¿Sabes por qué? Porque su pena, su infierno, ya lo fue en la cruz, donde experimentó la separación en un momento con Dios, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero hay una tercera cosa. Cuando entendemos, como dice, consumado es, entendemos que ya no tiene que sufrir nada más en ese momento. Y cuando a consumado es le añade: en tu mano encomiendo mi espíritu, Dios está yendo al Padre en ese momento, al paraíso. Señal de que Cristo, su espíritu, iría en la presencia de Dios y su cuerpo se quedaba en la tumba. Como dice el teólogo William, se me ha ido el nombre ahora, Gruden, como dice el teólogo Gruden, leo textualmente: estos textos indican entonces que Cristo experimentó en su muerte las mismas cosas que los creyentes experimentan en ese tiempo cuando muere. Su cuerpo muerto permaneció en la tierra y fue enterrado, como el nuestro será. Pero su espíritu o alma pasó inmediatamente a la presencia de Dios en el cielo, como el nuestro lo hará. Así pues, en el primer domingo de resurrección, el espíritu de Cristo se volvió a juntar con su cuerpo y se levantó de la tumba. En la misma manera que los cristianos que han muerto se volverán a unir con sus cuerpos cuando Cristo regrese y se levantarán a nueva vida en sus cuerpos perfectos de resurrección. Y sigue. Este hecho contiene aliento pastoral para nosotros. No tenemos por qué temer a la muerte, no solo porque la vida eterna está al otro lado, sino también porque conocemos que nuestro Salvador mismo ha pasado exactamente por la misma experiencia que nosotros pasaremos. Él ha preparado el camino, incluso lo ha santificado, y nosotros le seguiremos con confianza en cada paso a lo largo de este camino. Este es el consuelo y muy superior en cuanto a la muerte que jamás podría recibir por cualquier idea de que descendió a los infiernos. Podemos entender, entonces, y concluyendo con esto, que Cristo, cuando muere, su alma, su espíritu, se separa de su cuerpo. Su cuerpo es enterrado. Su alma, ¿a dónde va su alma? ¿Ah? ¿Dónde? Al Padre, correcto. Cuando resucita, su alma, su espíritu, se puede decir, se une con su cuerpo y se levanta de los muertos. ¿Dónde estuvo Jesús entonces el día que fue sepultado? Su cuerpo en el sepulcro, su espíritu en el paraíso. Asciende y ya con un cuerpo glorificado. Es lo que nos pasará a nosotros. Nosotros cuando moriremos, nuestro cuerpo será enterrado o incinerado, no sé, cada uno ya en su libertad de conciencia que elija. Nuestro cuerpo será aquí en la tierra y ¿dónde irá nuestra alma? A la presencia de Dios, al paraíso. ¿Cuándo se unirá nuestro cuerpo y nuestra alma? Cuando el Señor venga y los muertos resuciten, también nosotros resucitaremos como Cristo resucitó. Pero en ese estado intermedio, ¿qué haremos? Estaremos disfrutando ya de la presencia de Dios espiritualmente. Por lo tanto, en la resurrección de Cristo es importante porque vemos también que lo que el Señor hace, lo que el Señor hizo, lo hizo también enseñándonos a nosotros el camino de lo que sucederá con nosotros como creyentes. Sí, ciertamente tenemos que morir, pero la muerte ha sido vencida. Aquí no queda la vida no es esto. La verdadera vida, la vida eterna viene después. Y después de saber todo esto, ¿dónde estuvo Cristo?
entendemos que al tercer día resucitó. ¿Cuándo resucitó Cristo? El primer día de la semana. Cuando dice pasado el sábado, era el primer día de la semana para los judíos, para nosotros el primer día de la semana es el lunes, pero el domingo, incluso hoy en día algunos calendarios ponen el domingo como el primer día de la semana, porque el primer día de la semana siempre era el domingo, hoy es el primer día de la semana. Porque Cristo, en esa nueva creación, en esa nueva victoria, en ese nuevo pacto, resucita el primer día de la semana, para que nosotros, en las primicias de la nueva vida, haya una nueva creación. El primer día de la semana, el domingo, después del sábado. Por eso el sabbat cristiano es el domingo. Por eso es tan importante que la iglesia se reúna el día del Señor. No cualquier otro día, que también, pero el día que el Señor ha mandado, el día que el Señor ha dicho, reuniros unos con otros, reuniros en comunión, es el día en el que el Señor resucita. El primer día de la semana, es decir, el domingo. El domingo es un día santo, apartado para el Señor. Es un día de culto para Dios. Es un día para conmemorar la resurrección del Señor, su muerte y su triunfante ascenso y que Él vuelva. Hermanos, si nos llamamos cristianos y no nos congregamos el domingo, a no ser que sea por causa de fuerza mayor, estamos en pecado. ¿Sí? Lo estoy diciendo con toda la palabra. Estamos en pecado y despreciando así, por lo tanto, la obra de redención de Cristo en nosotros. Pues es tan importante el culto del domingo, el reunirse el domingo, porque nos hace glorificar a Dios por su obra de redención en nosotros. Dios nos llama a darle la gloria por su obra de redención en nosotros, por su muerte y por su resurrección. Yendo al pasaje, hermanos, nuevamente nos encontramos a tres Marías, como se conoce. Van al sepulcro a ungir con especies aromáticas, tal como era por costumbre. Y no lo pudieron hacer el sábado, ¿sabes por qué? Porque era el día de reposo para el judío. Por lo tanto, tenían que ir el domingo. Y fíjate que cómo sería, yo me estoy imaginando, y reflexionaba esta semana, cómo sería el camino de esas tres mujeres al sepulcro. Un encuentro con la muerte. Un encuentro realmente con la muerte. Me imagino enlutadas, con las caras largas, llorosas, porque cada vez que iban a tener ese encuentro con la muerte, con el cuerpo de Cristo muerto. No tenía que ser fácil ese viaje. Imagino ese triste viaje hacia el sepulcro, con un corazón dolorido, habiendo vivido de cerca el sufrimiento de Cristo. Hermanos, esta es la peregrinación del ser humano caído en la vida. Camina sin sentido. Camina hacia un encuentro con la muerte directo. Un encuentro hacia el sepulcro, hacia el pecado, hacia la muerte. Y fíjate, también a este caminar, yo en este viaje de estas tres mujeres, en este corto viaje seguramente de estas tres mujeres al sepulcro, yo reflexionaba teológicamente sobre nuestro camino como ser humano caído antes de ser regenerado. Camino hacia la muerte y camino afanado. Porque las mujeres tenían un afán. ¿Quién nos moverá la piedra? Nos dejamos llevar por las circunstancias. Si estas mujeres hubieran tenido una fe verdadera y hubieran creído en la palabra del Señor, hubieran recordado que Cristo dijo que al tercer día resucitaría. Pero estas mujeres no se acordaron de ese momento. ¿Sabes por qué? Porque las circunstancias que rodeaban, que eran malas, hablaban más alto que su propia fe. Y esas circunstancias que rodeaban hacían que su fe menguara. Y que no vieran lo que el Señor le había dicho, sino que vieran lo que sus ojos ven. No ve por ojos espirituales, sino veían por sus ojos físicos. Si ellos hubieran creído, dirían, oh sí, Cristo dijo que al tercer día resucitaría. Entonces dirían seguramente que vamos a ver si ha resucitado. No, y esto nos pasa muchas veces a nosotros, si nos afanamos. El único afán que tenían ellas era, ay, ¿quién nos moverá la piedra? No se acordaban lo que Cristo había dicho. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Cristo nos ha dicho promesas maravillosas, para el hoy y para la eternidad. Pero por las circunstancias de la vida, por los afanes, olvidamos su palabra y nos quedamos con los afanes diarios. ¿Quién nos moverá la piedra? Así es, hermanos. Pero pasó algo.
iban al encuentro con la muerte, iban camino de la muerte, esas 3 mujeres, pero tuvieron un encuentro con la vida. Tuvieron un encuentro con la vida. Y esto sí lo voy a volver a leer. Pero levantando la vista, el afán que tenía desapareció. Vieron que la piedra era muy grande y estaba removida. ¿Qué había pasado? Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga túnica blanca, y se asustaron. Mas él les dijo: no temáis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. No está aquí. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Hermanos, esta es la noticia maravillosa de la cristiandad. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. Y estas mujeres que iban a un encuentro con la muerte, como íbamos nosotros en nuestro peregrinar, que íbamos directo hacia la muerte, tuvimos un encuentro con la vida. Tuvimos un encuentro con la vida. Cristo levantado de entre los muertos, su resurrección nos hace movernos también a la acción, hermanos. Si eres un cristiano, tu deber, tu responsabilidad es ser un cristiano en acción. Fíjate que con la buena noticia de la resurrección no fue solamente Cristo ha resucitado y ya está, sino que le dijeron: id a Galilea, como Él os dijo. La resurrección iba implícita. Iba también implícito un llamado del Señor: ir a Galilea. Y en Galilea quería la gran comisión, como vamos a ver después. Nosotros hemos tenido un encuentro con la vida, hermanos, o que otros no han tenido. Se nos ha sido revelado que Cristo ha resucitado. ¿Y qué hacemos con esa noticia nosotros ahora? ¿Nos la guardamos? Vamos a anunciar a quien ha dicho el Señor: ir a anunciar el Evangelio. Pero eso viene después. Vemos también que el mensaje del ángel da esa buena noticia con la acción. Y vemos también la misericordia hacia Pedro. ¿Os acordáis de Pedro? Que Pedro le había negado. Y Cristo a través del ángel le dice: no, y decir a los discípulos que vayan a Galilea, y a Pedro. ¿Por qué hace ese énfasis en Pedro? Porque Pedro se sentía la peor porquería, como nos podemos sentir muchas veces cuando pecamos. Pero Cristo, triunfante, le dice: no, Pedro también. Pedro, amo a Pedro. Pedro está perdonado. Pedro será restaurado. Pedro será usado. Nosotros muchas veces nos podemos sentir la peor porquería también cuando pecamos, cuando fallamos al Señor. Pero el Señor en su gracia y su misericordia nos dice: contigo también cuento. Por ti también morí y resucité. A ti también te cogí. A pesar de ti, yo te amo. Hermanos, su resurrección, su gracia en nosotros nos habla de victoria, nos habla del perdón, nos habla de su amor. Y todo lo hizo por nosotros. Pero ¿sabe lo más importante? Y con esto ya casi estoy terminando. Que la resurrección nos habla de la exaltación de Cristo, de la preeminencia de Cristo, de quién es Cristo. Y aquí se cumple la palabra que Cristo dijo a sus discípulos en Juan 10:18. Nadie me la quita, hablando de su vida, sino que libremente la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Él, el Todopoderoso, se humilló, se encarnó primeramente en un bebé frágil, dio su vida, la volvió a tomar, ascendió y ahora está sentado en su trono y volverá con poder y gloria. Por eso, hermanos, Cristo es solo quien merece toda la gloria y honra. Y ojalá nuestras vidas puedan dar a Cristo toda la gloria y honra que merece. Si Él te salvó, dale toda la gloria, dale toda la honra a Él, que Él sea el primero en tu vida. Él ha muerto, ha resucitado por ti. Y déjame decirte, como me lo digo yo a mí mismo, arrepiéntete cuando Cristo no sea el primero en tu vida. Porque después de ver el Evangelio de Marcos, de ver lo que padeció, de ver lo que sufrió y ver su poder también en su resurrección, dudar de Cristo, negar a Cristo, poner otra cosa por encima de Cristo,
es un auténtico pecado, es una auténtica desprecio a la obra de Cristo. Por lo tanto, que el Señor nos dé esa gracia de poder también arrepentirnos cada día, que el Señor nos sea el primero en nuestra vida. Hermanos, estamos a 2 semanas de celebrar la Navidad, la Nochebuena. La semana que viene tendremos nuestro culto de Navidad, con nuestra comida de Navidad juntos. Y es un buen momento también hoy para recordar este pasaje de la resurrección de Cristo. Porque nos hace recordar y reflexionar el verdadero sentido de la Navidad, el por qué se encarnó Cristo. Nos hace recordar su muerte y resurrección, la importancia de su encarnación, por qué fue necesario. Él vino, Él se encarnó, se humilló, padeció hasta la sepultura. Qué mayor humillación que el propio Dios encarnado, sufrir la muerte. Aunque Dios no puede morir, pero la parte humana, porque Cristo era plenamente Dios y plenamente hombre. Y esto lo hizo para ocupar nuestro lugar, lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Resucitó, ascendió para vencer la muerte y hacernos partícipes de esto a nosotros. Y con esto nos salvó, sabiendo que Él volverá. Hermanos, su resurrección nos llena de esperanza, de saber que en la muerte no nos quedaremos, que aunque tengamos que enfrentar el duro trance de la muerte, esto no es el final, sino que Él mismo nos conducirá hacia la vida eterna. Sabremos que viviremos y un día, cuando se consuma todo, Dios levantará nuestros cuerpos y nuestra alma se unirá de nuevo a nuestro cuerpo glorificado y seremos resucitados también. Y tendremos cuerpos glorificados para la eternidad. Hermanos, todo esto es mejor y más pleno y lleno que la felicidad más absoluta que te pueda dar este mundo. Aquello que te hace ser feliz no se compara con la felicidad y el gozo eterno que el Señor nos ha dado. Hermanos, cada día me doy cuenta de algo, que todo está conectado. Todo hace que miremos a Cristo y lo exaltemos por los siglos de los siglos. Y damos gracias a Dios por su muerte y resurrección, y que recordemos siempre que Él es el primero, el alfa y la omega, el principio y el fin. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos.